Ok, un domingo más. Aquí estamos para continuar con lo que dejamos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando eh, sobre lo que era un plan objetivo, un público objetivo. Estuvimos hablando sobre lo que era eh, planificación para poder desarrollar un negocio. Ahorita, con Reinaldo, que ya está llegando, que quedamos pendientes de hacer la semana pasada. Vamos a estar hablando de plan de negocio, cómo se hace un negocio, vamos a estar hablando de marketing y vamos a estar hablando un poquito, probablemente vamos a iniciar a hablar de menú. Reinaldo, bienvenido. Buenas tardes, por allá, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hay de nuevo? Bien, bien, gracias a ¿Cómo Dios, estuvo la amigo. semana? Bastante bien. Un poquito fuerte, pero llevadera, digamos. Salimos de algunas pequeñas cosas a las que sobrevivimos. Alexandra León Yainski, Alexandra, caramba, qué de tiempo. Bienvenida siempre. Problemita aquí Igual con las Gladys, cámaras. igual Eberto, bienvenidos. Ahora voy a hacer algo que es saludar Dime, con un toquecito de saludo, porque se nos complica un poco el tiempo cuando empezamos a saludar verbalmente. Pero buenos días, Alberto, mi compadre del alma. ahorita también mi Bueno, primo comentaba. Gustavo, ¿viste? Gustavo Velázquez, Ajá. que nos va a dar pronto, no he hablado con él, pero sé que nos va a apoyar con esto porque él es un, un crack en lo que es materia de resolución de conflictos. Yo tengo que hablar con él para Vale, que ver si nos asesora también en la parte de negociación. vale. Y es que parte de los temas que nos quedan pendientes en esta primera etapa está contratación y manejo de personal, Claro, que, que, que no va a ser la próxima semana, pero no, va en el camino. y lo que es negociación en sí, cómo adquirir un restaurante, cuáles son los pasos a seguir. Hay mucha materia que tenemos que dar todavía, que tenemos que exponer, ¿no? La de hoy que Ahí, sin duda alguna parte de lo que se debe hacer, inclusive se hace antes de abrir el establecimiento, cuando uno está en la parte, digámoslo, de armar la estructura. Hay muchas cosas que hacer antes de ir a buscar la llave de un local. claro, fíjate que la semana pasada dimos así como a grosso modo cómo manejar la idea al principio. O sea, a quién la voy a dirigir, cuál es mi público objetivo. Básicamente eso, cómo manejar la idea. Pero una vez que tienes la idea, igual dijimos la semana pasada, blanco y negro. Vamos a hacer un plan de Claro, negocio que hay que seguir. Anteriormente, en un mundo diferente, porque aunque haya mucha diferencia de acuerdo a la región donde te encuentres, a las costumbres, a todo eso, hay cosas que son globales. En un mundo como el actual, ¿no? En este mundo global, ya no se pueden seguir los planes de negocio al pie de la letra, porque este mundo cambia cada día. Aquí en Europa, no sé muy bien allá en América, pero aquí en Europa, incluso las leyes te pueden cambiar 2 veces en un mes. Y eso te complica un poco hacer planes de negocio rígidos. Pero claro. es por lo menos un esbozo. Ahora, los planes de negocio serían algo así como un mapa mental de lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, bueno, habría que Y, empezar por el concepto de lo que es en sí un negocio, ¿no? Que el negocio no es ajá, más que una actividad realizada con fines de lucro, con fines de tener utilidad. Si tú haces una actividad correcto. comercial y que no tengas utilidad, no estás haciendo un negocio, estás haciendo otra cosa. Una donación, bienestar social, en fin, mil cosas más que se pueden y se deben hacer en pro de los demás. Pero para hacer un Eso es negocio, lo correcto. primero que tenemos que pensar es en eso. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate, si vamos a arrancar con un plan de negocio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir la idea. Definir exactamente qué queremos.
Para definir, lo dijimos la semana pasada, establecemos un público objetivo. Ese público objetivo nos define las posibilidades de menú, nos ayuda a definir cuáles son los recursos del entorno y nos permite entonces comenzar a planificar. Si tengo que buscar un local, ¿qué características debe tener ese local para que pueda cumplir con mi público objetivo? Si ya lo tengo, ¿qué adecuaciones debo hacer para que funcione perfectamente para la idea y el público objetivo que tengo? Es decir, qué equipos debo comprar, qué materias primas locales debo adquirir, qué tuviera que buscar fuera de mi entorno. Todo eso tiene que estar en blanco y negro. Después de eso, ¿qué tipo de personal requiero? Claro, y todo esto pasa porque tienes que machar todo lo que nosotros queremos hacer con el producto que hemos diseñado. Eso es correcto. Un producto que vaya con el público objetivo. Si no macha ese público con el producto, estamos empezando mal. Mira, la planificación es tan importante y desarrollarla es tan importante que mira tú las grandes cadenas exitosas. Correcto. La cadena hamburguesera más famosa del mundo. Tú vas, cuando se vive en pueblos como en el que vivía yo antes, que el calor era casi insoportable, se lo soportábamos porque ya estábamos acostumbrados a él. Tú entrabas y, bueno, no sé si acordamos no decir nombres de cadenas, pero creo que debería decir. Dilo, vamos a darle a la gente la información que es. Tú entras a un McDonald's y a los 20 minutos de entrar te estás muriendo del frío. Cuando entras estás feliz. Qué maravilla, aquí hace mucho frío. Pero a los 20 minutos te estás muriendo del frío. Las sillas son cómodas 15 minutos. Después de 15 minutos ya no son tan cómodas. Pues eso está perfectamente calculado porque es un lugar de comida rápida. Ellos necesitan que tú llegues, pidas, comas y te vayas. Sí, y si desocupe para el posible que no te sientes. Exactamente. Entonces, cuando uno habla de un plan de negocio, habla de definir eso. ¿Qué quiero yo? Quiero montar un restaurante donde la gente vaya a sentarse a hacer negocios. Y sin embargo, el mobiliario tiene que ser cómodo. Y sin embargo, señor Juan, hay un tema bien interesante, que McDonald's en el fondo sobrevivió porque logró meterse en el negocio inmobiliario. Porque los márgenes eran muy bajos. Ese es ahorita su negocio primario, el negocio inmobiliario. Viven fundamentalmente del arrendamiento de los locales, que a la final pasan a ser activos de la corporación y es el gran negocio de ellos. Claro, como corporación, pero cada local alquilado tiene un arrendatario, realmente es un dueño, sin mucho poder. Un concesionario. Que es el que maneja lo que es el negocio de la comida. La corporación maneja el negocio de los locales, los alquileres, y el local lo construyes tú, pero es propiedad de ellos. Correcto, porque lo que tú das en inicio, y aquí vamos a hacer un paréntesis de lo que es un tipo de negociación, lo que tú das en inicio por la franquicia no es más que el dinero que ellos utilizan para pedir un crédito, hacer el local y equiparlo. Entonces tú le das la inicial, pasas a ser un socio, pero el local es de ellos y todo es de ellos menos el mobiliario. El día que te quieras ir, bueno, vete, adiós, hasta luego, gracias por haber estado con nosotros, pero el establecimiento es de ellos. Claro, también tiene una ventaja, es una corporación que te pone todos los estudios, todo el marketing y todo el apoyo tecnológico para que tu local funcione. Vale, fíjate, ese es un tema interesante para cuando cambiemos este tema, meternos un poquito en lo de las franquicias, que es bien interesante también. Sí. Cómo se manejan, cómo se mueven. Esto lleva un programa más completo, fácil. Sí, facilito. Más de uno, diría yo, las franquicias, porque además hay un montón de tipos diferentes de franquicias. Bueno, fíjate, volvamos entonces a lo del plan. Ya ya ubicaste el público objetivo, ya ubicaste el local adaptado, adecuado, ya sabes qué tipo de equipos debes comprar de acuerdo a tu público objetivo, que te define lo que vas a producir, de acuerdo al local que tienes y de acuerdo a los
materiales, a la materia prima que puedes conseguir con más facilidad a nivel local. Ajá. Y se te olvida que tienes que sacar cualquier cantidad de permisos para poder abrir el negocio. Sí. Aquí en el sur de la Florida puedes tardar, en la zona de Miami-Dade County, puedes tardar fácil un año, poco más, poco menos, para los permisos, pero Sí. mientras tanto tienes que pagar renta. Entonces la modalidad es comprar negocios que estén quebrados, que ya tienen los permisos, y tú insertas tu producto sobre los permisos o bajo los permisos, como lo quieras interpretar, de lo ya establecido. Sí, aquí funciona igual. La mayoría de la gente está buscando los locales que ya tienen la permisología, justamente por la dificultad. O sea, aquí para sacar los permisos tienes más o menos que invertir todo lo que tenías para montar el negocio sin haber puesto una silla, sin haber metido un fogón, ¿no? Nada. Entonces la gente se va por el alquiler de locales que ya ¿Ya han está sido listo? usados y tienen la permisología. Exacto. Pero sin embargo, dentro de ese plan, tú tienes que tener un conocimiento básico y pleno de lo que es todo el estamento legal al que tienes que enfrentarte durante el proceso de instalación y después de la instalación. Eso es algo que tienes que colocar en tu plan de trabajo para estar seguro y curado en salud de que no vas a perder tu inversión por un cierre imprevisto o por una multa imprevista. Que se Entonces, vuelven una vez que costos. tienes, dime, Que se vuelven costos. se vuelven costos y generalmente son muy altos. Sí, Generalmente son muy sí, altos. sí, 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 sí. Sí, claro, tú estás plasmando en blanco y negro. Voy a repetir una por una. Público objetivo, local, mobiliario, materia prima, estamento legal. Tenemos esos 5 primeros pasos que tienes que tenerlos bien montados. Bien claro. ¿Ok? Bien clarito, bien claro con lo que vas a hacer. Okay. Entonces, para el Después, producto, dime, disculpa. no, dime lo que ibas a decir que probablemente tiene que ver con lo último que dijimos. No, bueno, estaba pensando más o menos desglosar, porque fíjate tú, Ajá. lo primero con lo que soñamos, porque siempre que hacemos un local, vamos tras un sueño. El que va tras la caja registradora, que se dedique a otra actividad, porque esto tiene que gustarte, porque si no es una esclavitud desagradable. ¿Okay? Claro, puedes ir tras la caja registradora, pero detrás de ti tiene que venir un montón de condiciones que no son la caja registradora. Que te van a amargar la vida porque no es lo que quieres hacer. Así es. Entonces, al final terminas perjudicando a todo tu entorno. Entonces, lo primero que hacemos generalmente es pensar, oye, yo quiero vender este producto, porque un restaurante puede ser rentable, ese producto tienes que adecuarlo. ¿A qué tienes que adecuarlo? A las circunstancias. Ajá. ¿Ese producto existe aquí o no existe aquí? Voy a vender Correcto. pollo. Ok, sí, hay pollo por aquí. Voy a vender langosta. Mira, no, estamos en una montaña que no es eso. Eso no existe. Hay que traerlo, el costo es muy alto. Se te sale el rol del mercado, de lo que la gente tiene. Hay poblaciones que tienen más dinero que otras. En Así Manhattan es. montas una cosa y puedes vender caro. Que a lo mejor hay una ciudad, no sé, aquí será en Utah, en el centro de los Estados Unidos, que la calidad de vida es superior y los precios son mucho más bajos. La gente vive más tranquila. Entonces depende Bueno, de eso. Dime. ayer, un poquito antes del incidente que te comenté hace rato, que me Ajá. sucedió, estaba conversando con la gente de ese sitio y me planteaban algo. Ellos me dijeron, cuando tú llegaste, ¿qué tipo de cocina intentaste hacer? Y digo, bueno, yo soy venezolano, pues intenté hacer cocina venezolana. Y no te resultó, ¿verdad? No te resultó porque tú estás en un pueblo pequeño donde el 70% de la población es mayor de 70 años y es gente sumamente apegada a sus costumbres.
aunque ya yo venía durante muchísimo tiempo enseñando en la escuela, yo daba clases de gerencia gastronómica, lo daba en la escuela y también en la Asociación de Chefs de Venezuela, y venía repitiendo eso, yo mismo me equivoqué. Uno no cocina para uno no cocina, tú no cocinas para lo que te gusta a ti. Por eso, una cosa que puede hacerse antes de seleccionar el público objetivo o después, o sea, si lo haces antes de seleccionar el público objetivo es porque tú estás buscando un público objetivo, y si lo haces antes es porque quieres saber cuál es el público objetivo dependiendo de dónde está la ubicación para ti. Claro. Pero es un estudio de mercado, eso necesitas hacerlo. No, no es difícil, hay mucha gente con el sueño que llega y contrata una empresa que le cuesta un montón de dinero para hacer una serie de encuestas que al final no te dicen la verdad. Un estudio de mercado se puede hacer de manera más o menos directa, interactuando con la gente que está en el entorno del sitio donde tú piensas montarte. ¿Okay? Sea porque tengas local o sea porque es donde lo consigues. Y una vez que logras esa interactuación, ya puedes tomar definiciones. Dime. Claro, porque eso también depende del alcance del proyecto que tú quieras hacer. Si tú eres un proyecto internacional, el estudio es mucho más complicado. Si vas a tener un pueblo en una zona pequeña, en una zona que es más viable, que tu necesidad a lo mejor son de 50 cubiertos al día o de 50 servicios al día, es una cosa, pero si vas a hacer un McDonald's que tiene más o menos 60.000 tiendas, es otra cosa, porque hay que hacer un estudio en cada sitio donde ellos van. Y en cada sitio donde van, si no montan varios, no les es rentable. Así es. Sin embargo, ellos tienen una buena parte del camino avanzado, ¿okay? Que es que son un producto reconocido en el mundo entero, con un nivel de marketing elevadísimo y bien llevado, y que lo han pasado, que marketing es uno de los temas de hoy, que lo han pasado por todos los estadios del marketing que hemos tenido que vivir, los que trabajamos en el sector de gastronomía, y que han ido cambiando de manera vertiginosa. Sí. O sea, antes, la radio, la prensa, olvídate de eso, eso está muerto, eso ya no existe. O sea, todavía hay quien escucha por la radio alguna propagandita, te acordarás de aquello de solo en la estancia encontrarás el buen sabor del restaurante, Sí, la cancioncita que se pegó. sí. Pero eso ya no lo escucha la gente, ¿okay? Después pasaste por las propagandas en el cine, cuando ibas a ver una película, te metían el poco propagandas en el cine, o por las propagandas de televisión, ahí empezaron las imágenes. Lo que prevalece son las imágenes en realidad, pero ya no prevalecen en la televisión o en el cine, ahora están en las redes sociales. Sí. Esas grandes transnacionales pasaron por todo ese paquete, pero a eso además le sumaron las grandes vallas publicitarias en carreteras, en fin, todos los medios de marketing posibles. Y una normativa muy apretada antes, ahora ya es un poco más relajada, que decía que las hamburguesas ya preparadas, si pasaban más de 20 minutos allí sin que alguien se las llevara, había que botarlas, porque el producto tenía que ser muy, muy fresco, y eso a la gente le gustaba. Eso en esas grandes cadenas te da una ventaja. Tal vez en el estudio de mercado lo que más debes aplicar allí con esas cadenas es en qué punto de la ciudad tengo mayor acceso al tipo de público objetivo, que también es súper, súper variable, ¿okay? Se diría que es más para personas menores de 25 años, pero eso también era antes. Ahora de cualquier edad van a comer a ese tipo de negocio. Entonces, básicamente sería, en ese estudio de mercado, yo creo que lo que más tocarías es el acceso, porque no puedes cambiar el menú, no puedes cambiar el equipamiento, no puedes, hay una cantidad de cosas que no puedes cambiar, que de hecho cuando te metes en esa franquicia te vienen dadas. Si lo que vas a hacer es esto. Pero cuando tú vas a abrir desde tu sueño, ahí sí tienes que, el abanico de variables que tienes que ver es mucho mayor. O sea, ¿dónde estoy?
quién vive donde yo estoy. Creo que te lo comenté en el programa anterior. Me imagino montar una chicharronería en un barrio donde la población es predominantemente judía o predominantemente musulmana. No vas a vender nada. Sí, Simplemente. ¿No? Vas a Entonces perderlo todo. un poco revisar eso. Ajá. No, dime. Yo Digo, un poco estoy aquí copiando las notas. revisar eso dentro de un estudio de mercado, pero también revisar el ok. A mí me gustan mucho los chicharrones. Yo voy a montar una chicharronería y de paso estoy ubicado en un sector donde hay venezolanos, colombianos, brasileños y ecuatorianos. Toditos comen chicharrón durísimo. Ah, pero hay cerdo. Este es el ¿Eh? otro tema. Ahí está el otro tema. Entonces, Eh, por eso la tendencia. el cerdo, el chicharrón, por su mismo contenido graso, es algo que genera calor corporal. Tengo 30 personas metidas en un salón comiendo chicharrón. El salón está adecuado para la cantidad de calor corporal que se va a generar en ese sitio. Tendré los equipos adecuados para poder mantener un ambiente que sea agradable y la gente quiera ir. Todo eso tienes que tomarlo en cuenta. Y puse el ejemplo del chicharrón porque, bueno, pero puede ser cualquier otra cosa. No, lo que hagas. Lo que hagas es una concepción armónica para poder vender. Tú en tu casa haces lo que tú quieras y con tu familia haces lo que tú quieras, pero cuando es negocio, es lo que los demás requieren. Y el que crea que no es así, el mismo consejo anterior, no lo haga. ¿Ok? Porque no va a llegar a ningún lado. Entonces, para diseñar el menú, necesitamos un criterio. Pero para aplicar el menú, hay que corregir el criterio anterior, que es el del mismo menú. Por si yo quiero hacer, yo diseño esto, ok, está bien hecho, pero llego, ok, ahora vamos, público objetivo, medio ambiente, esto es o no es rentable. Y así uno va superando cada uno de los pasos amarrado al anterior, porque ningún paso es aislado. No. Y mira, y no siempre son consecutivos. Hay uno que puedes hacer antes o que puedes hacerlo después, pero tienes que hacerlos todos, Y necesariamente. todos van vinculados. Todos van vinculados. El que crea que no, está equivocado. Así mismo es. Así mismo es. Mira, y a ver, yo a veces cuando estoy dando clases sobre este tema, comento sobre un estudiante que resultó ser un excelente cocinero cuando se graduó. Pero cuando hizo su primer examen práctico, se le pidió que hiciera una sopa de cebolla clásica francesa. Pues el señor, cuando nos sirvió una crema que no le veías la cebolla, no le veías el pan, no le veías el queso, no le veías la mantequilla, no le veías nada, era una crema blanca. La probabas y sabía cebolla. Yo le digo, mira, pero yo no te pedí una deconstrucción de sopa de cebolla. Yo te pedí una sopa de cebolla clásica. Y me dice, che, pero es que a mí no me gusta la cebolla, entonces yo la licué. Ey, ¿para quién estás cocinando tú? O sea, yo te pedí una sopa de cebolla clásica. Tenías que darme lo que yo te pedí porque yo soy el cliente. Si a ti no te gusta, no te la comas. Pero tienes que cumplir con lo que es. Sí, porque hay otra cosa. Estas nuevas generaciones, con el tema de la fusión, han roto una cantidad de, llamémoslo de tradiciones, ¿no? Eran tradiciones porque cuando tú pedías un carpaccio, era un carpaccio, ¿ok? Se hacía de carne por el original, hoy en día hay de todos los sabores. Yo estoy de acuerdo con la evolución de la cocina, ¿ok? Sí, yo también. Pero definitivamente, habiendo inclusive la libertad de hacer lo que te dé la gana, tienes que cuidar tu negocio. Porque lo más grave es que haces una sopa de cebolla y la semana que viene me gustó porque tampoco me gusta la cebolla y la licuaron. Y cuando la voy a pedir, me cambiaron el chef y la sopa es distinta. Y se perdió la consistencia del establecimiento. Eso creo que va más adelante. Eso después que oramos
el local. Sí, Es cierto. bueno, pero es eso, mira. Paso importante, una vez que has definido todo lo que hemos venido tratando, mucha gente no lo entiende. Existen tres manuales que todo negocio debe tener. ¿Okay? El manual de normas y procedimientos. Señores, esto se hace así, no como te provoque. Si lleva 2 gramos de comino y 5 gramos de sal y medio kilo de carne, lleva 2 gramos de comino, 5 gramos de sal y medio kilo de carne. Siempre, lo prepare quien lo prepare. Porque si no, tú no vas a tener un sabor característico que te identifica. Y cuando el cliente llegue y pruebe el supuesto mismo plato, va a decir, hey, esto no es lo que yo pedí. Entonces necesitas tener un manual desde antes de abrir la cocina, que sea un manual de normas y procedimientos, cómo haces todo, que va acompañado de la estandarización de recetas, que es el segundo de los manuales importantes. ¿Okay? Al menos esos dos. Al menos esos dos. Hay un tercero que yo pienso que también debería tenerse, y ese lo hace sin haber contratado a nadie, eso lo haces cuando estás creando la idea, que es el perfil de cargo de cada uno, de cada movimiento dentro del restaurante. Al principio, a lo mejor arrancas como el famoso chiste aquel del portugués y la esposa. ¿Y cuántos tienes? Mi esposa y yo. Sí, pero cuando tú creas un negocio, lo creas con la intención de crecer. Entonces tienes que tener definido, a lo mejor tú estás haciendo 3 o 4 de las posiciones de trabajo que debería tener el restaurante, pero a la medida que empieza a crecer y ya tú no puedes hacer línea caliente y las ensaladas al mismo tiempo y necesitas meter a alguien para hacer las ensaladas, pues eso tiene que estar perfectamente definido. O sea, la persona encargada de hacer las ensaladas funciona de esta manera, estas son sus obligaciones, responde a tal. Eso tienes que tenerlo. Manual de cargos, de normas y procedimientos y recetario estandarizado. Te garantizas la calidad de lo que vas a ofrecer de esa manera. Fíjate que hay un ejemplo interesante de eso que lo viví aquí en Miami. A alguien se le ocurrió hacer unas empanadas de $1, empanadas venezolanas, pequeñas, se Ajá. las vendían por $1. Cuando han tratado de que ese producto se venda al mayor, resulta que el producto ya estaba quemado. Porque si tú vendías en tu local $1 y querías vendérselo a otra persona para que lo revendiera en su local y lo revendiera, el otro quería venderlo al mismo precio que tú, a $1. Pero no había el margen de ganancia suficiente para ese intermediario. Entonces, Sí. el producto no se pudo vender al mayor nunca. Y todavía están sufriendo con eso. Los ¿Sabes que cuando yo llegué aquí? colombianos tienen una empanadita pequeña igual, pero siempre se vendió más cara porque siempre se utilizó la industria y el vendedor final. Entonces muchas veces Tú sabes que yo llegué aquí a Ferrol y lo primero que hice, llegando, buscando a ver cómo resolvía la vida, fue justamente hacer empanadas venezolanas. Nunca las vendí para consumo directo. Yo las hacía, las envolvía en papel film, las congelaba y las vendía por bolsas congeladas a 90 céntimos de euro cada una. Bueno, mis clientes las vendían en 2.50. Y yo decía, oye, está bien que yo les permita un margen, pero las van a vender en más del doble de lo que yo las vendo. Y yo las vendía en un margen ajustadito para permitirles juego a ellos. Sí es cierto que ellos tenían que pagar local, que tenían que pagar empleados, todo eso es cierto. Pero, o sea, la ganancia tiene que ser más o menos equitativa. Sí, pero yo te diría, desde el punto de vista de aquí, que saco la cuenta y digo, no me importa cómo las venden. Si yo vendo 5.000 diarias, empiezo a ver dinero. ¿Ok? El tema es que si tú las vendes a 1.50, ellos las venden a 2.50, ok, tú me puedes decir, es negocio para los dos. Para mí sigue siendo negocio vender
todas las que puedas a nivel nacional, que es lo que te convierte en una persona poderosa en ventas. ¿Ok? Porque manejas el auténtico volumen y nadie puede competir contigo porque tú tienes el superprecio. ¿Ok? Entonces es el super negocio para todo el mundo y para uno también si llega a los volúmenes. ¿Ok? Ahora, retomando el tema de restaurante, de lo que estamos hablando nosotros, que fundamentalmente es artesanal. Ajá. Entonces tenemos, ya hablamos del público objetivo, hablamos del diseño del producto, todo esto lo hemos hablado sin mucho detalle o sin entrar a explicar cada uno, como decimos coloquialmente, al pelo. ¿Okay? Tenemos la parte del local, cuando vamos a diseñar el local, la cantidad de gente que tiene que, la capacidad que tienes que tener para que sea rentable el local. ¿Okay? Claro. Y el servicio, que el servicio es desde que entra la persona, desde que llegue la persona a estacionar su carro, porque si no tiene dónde estacionarse y no tiene cómo llegar, no va a ir. ¿Okay? Hasta que se Bueno, va. fíjate, eso hace una diferencia, ¿no? Ahí hablamos de los entornos. En Miami, en Orlando, si no tiene dónde estacionar, no llega. No hay vida. Aquí no tienes dónde estacionar. No hay. Aquí te paras a 10 cuadras y te vienes caminando hasta el negocio. Incluso, por ejemplo, en este pueblo donde vivo yo, en Ferrol, están a punto de cerrar, de volver peatonal todo el centro, que es donde está la gran mayoría de los negocios, ¿no? Entonces, por eso te decía que hay muchas cosas que marcan, ¿no? Sí, totalmente. Y que tienes que conocer el entorno donde te vas a montar. Tienes necesariamente que conocerlo. La mayoría de la gente acude aquí aquí se llaman bares, creo que te lo comenté la vez Sí, anterior. para el capítulo pasado hablamos sobre ello. Sí, aquí la gente acude a los bares muchísimo, muchísimo. Todas las noches los bares están llenos, la gente está comiéndose alguna cosa, tomándose. Fundamentalmente la ruta del vino, le dicen algunos, los jubilados, que son muchísimos, salen todos los días a hacer la ruta del vino. Es decir, se toman un vino en cada negocio de toda una calle. Se toman un vino, les dan un pincho, que lo que los venezolanos llamamos un pasapalo, que son más o Correcto. menos generosos esos pinchos. Se comen uno, se toman otro vino, se comen uno, se toman y se gastan 10 euros. Un vino vale 1 euro. Se gastan 10 euros diarios en eso. Por supuesto, cuando llegan al 10º vino, ya cenaron con todos los pinchos y ya están lo suficientemente ebrios para dormir hasta el día siguiente. Sí. Eso es muy Descanso. tradicional. Y lo hacen caminando. Se van hasta el bar más lejano de su casa y empiezan a caminar bares que los acerquen a la casa. Eso es, aquí es tradición. Madrid podríamos decir que es otra cosa, porque Madrid es una de las ciudades más pluriculturales que conozco, ¿no? Ahí hay gente de todas partes del mundo y ahí triunfó un colega de allá del Vigía, que montó un negocio que se llama Doña Arepa y tiene areperas regadas por todo el centro del país. Le ha ido muy bien, le funciona bastante bien, pero ahí en el centro, en la zona pluricultural. Si te vas, la otra capital pluricultural es en Barcelona, pero Barcelona tiene mucha más vinculación con el norte de África, con esa zona. Hay más influencia de esa comida, ¿no? Pero bueno, volvamos En las islas, al en las tema. Islas Canarias debe haber mucha vinculación con Venezuela. Bueno, yo te voy a decir lo que dicen en las Canarias aquí. Aquí dicen que en las Canarias hay más venezolanos que gente. Esa es la expresión que utilizan. Y dicen que Venezuela es la octava isla. Eso es correcto. Aquí una empanada es un pastel de bandeja grande de trigo, relleno con una capa bastante fina, generalmente de atún, que ellos le dicen bonito, o de pollo o de
racho de cerdo. El racho es, yo nunca pronuncio bien el racho, a veces digo rajo, a veces digo racho. Es cubitos de cerdo cocidos. Eso es una empanada aquí. Pero de las empanadas que nosotros conocemos, de las que nosotros hacemos, en cada esquina de Tenerife tienes una venta de empanadas. En cada esquina. Es impresionante. Y es que con quien hables, allá todo el mundo te dice, es que si no tuve un hermano, tuve un primo, o mi papá, o yo mismo viví en Venezuela. La vinculación es muy, muy cerrada. Muy demasiado grande. intensa. Y bueno, además, porque ellos nos dejaron también a nosotros muchas cosas buenas en Venezuela, ¿no? Sí, cómo no. Cómo no. Nosotros aprendimos a cultivar unas cuantas cosas gracias a ellos. Sí. Y trabajaron duro. Pues trabajaron duro. Bueno, pero fíjate que eso nos engancha otra vez al tema de la necesidad de hacer el estudio. ¿Por qué tienes que hacer un estudio para montar un negocio de comida? Porque tú haces un estudio para vender empanadas en Vigo, o para vender empanadas en Orense, o para vender empanadas en Coruña, y el estudio te va a decir que no lo hagas. Y pudiera ser que con la cantidad de venezolanos que están llegando tuvieras un público pequeño, pero no va a ser un negocio que va a crecer. Pero el estudio te va a decir, fíjate lo complejo, te va a decir, si la montas en el Hierro, no te va a funcionar. Pero si la montas en La Palma o en Tenerife, que los tienes al ladito de Hierro, uy, ahí te vas a llenar. Correcto. Eso te lo dice ese estudio de mercado. Por eso es súper importante. Evidentemente, siempre lo más importante es público objetivo. Porque hasta el estudio de mercado lo vas a armar dependiendo de qué público objetivo tienes. Ahora, hay otra cosa. No tengo ningún público objetivo. Yo lo que quiero montar es un restaurante. Ok, ese va detrás de la caja registradora, no del sueño. Estemos claros, ¿no? Sí. El que va detrás del sueño sabe qué es lo que quiere montar. Pero bueno, es válido. Tengo un dinero, me parece que la cocina puede ser un buen negocio, lo quiero montar. Sí, Ok, pero tienes que hacer tienes un 50% de probabilidad de fracasar. Pero el así otro es. 50% se fortalece si empiezas por hacer un estudio de mercado. Yo he visto gente aquí en Miami que no le ha ido mal y no tenían idea de lo que era la cocina. Buscaron gente que supiera, sacaron sus costos, hicieron todo su estudio, vieron la factibilidad y se lanzaron. Siendo este un mercado sumamente difícil. ¿Okay? Porque aquí los costos operativos son muy altos. Entonces el riesgo es muy alto. Es muy alto porque cuando cualquier movimiento, el único que tengas en la economía, se te va de la mano. Que siempre Sí, el margen es muy pequeño de utilidad y se hace más difícil. A ver, sácate la cuenta de cuántos negocios quebraron allá. Yo sé cuántos quebraron aquí con la pandemia. Sí, Es impresionante. y sin embargo tú ves con la pandemia y dices, ok, un caso especial, apareció una pandemia. Eso nos hizo colapsar. Pero es que después de la pandemia, te sube la renta, entonces tú dices, ok, me subieron $1,000. Sí, pero $1,000, que me ganó 2 por plato. ¿Cuántos tengo que vender para cubrir los $1,000? Y todo, Si te eso ganas te crea, dime, si te ganas $2 por plato y tienes que pagar más realmente, $1,000, tienes que pagar $1,000 de arrendamiento, tienes que vender entre 4 y 5,000 platos para pagar los $1,000 de arrendamiento, más todo lo que incrementó la materia prima, más todo lo que incrementó el personal, más todo lo que son los impuestos, más hay que vender entre 4 y 5,000 y platos. el que consume no le subieron el salario. Entonces también Así él es. tiene la merma en su casa. En muchos casos no solamente no le subieron el salario, en muchos casos se quedaron sin salario. Y están buscando a Dios por los rincones, como decía. Sí, Bueno, entonces fíjate. hay que reinventarse cuando se va a hacer algo. Siempre hay que planificar. Y cuando estás con el local funcionando,
tienes que llevar un paso adelante para que los tiempos no te coman. Correcto. Por eso los estudios de mercado no se hacen solamente en el momento en que vas a abrir, sino que hay que hacerlos con cierta periodicidad. Lo que pasa es que, claro, no es el mismo diseño para cuando vas a abrir que para cuando tienes que adecuar, hacer cambios y buscar incrementar lo que estás haciendo, Por buscar eso, mejorar. uno de los consejos que yo siempre doy cuando alguien me pide asesoría, una vez que analizamos el producto, diseñamos el menú, con el menú diseñamos la cocina, el salón, y los costos nos dicen que se puede y que no se puede, digo, siempre tienes que estar al tanto de las noticias. Por ejemplo, en Por Los Ángeles supuesto. decidieron, aquí en Estados Unidos, subir los impuestos. En Texas, en el estado de Texas, decidieron facilitar las inversiones. Los empresarios de Los Ángeles se fueron para Houston, en Texas. Entonces tienes más empleo en Houston, tienes más oferta de todo, incluso de restaurantes, porque hay más gente consumiendo con dinero en el bolsillo. Pero Los Ángeles sufrió una merma. ¿Por qué? Porque se fueron los que generaban riqueza, que son los que generan empleo. Entonces, si tú no estás al tanto de las cosas, no sabes para dónde irte. Yo recuerdo cuando estudiaba en la escuela de chef, que los chefs de Italia se estaban yendo a España, pero en España pagaban menos. Y la pregunta era, ¿por qué te vas por menos dinero? Y decían, porque mi calidad de vida en España, con menos dinero, es mejor que bien pagada en Italia. Y la gente lo que busca es vivir bien. Así es. Eso es lo que uno espera. Para eso trabajas. Por eso Bueno, todos mira, los días tenemos que informarnos. sí, enumerando entonces lo que es el plan para pasar al marketing, porque el tiempo pasa. ¿Te acuerdas de aquella propaganda? El tiempo pasa volando. Bueno, primero, localización de público objetivo, elaboración de plan, diseño a partir de la elaboración del plan. Con la elaboración del plan pasamos por el estudio de mercado, por el estudio de mercado inverso, es decir, estudio de mercado, ¿quién me compra? Estudio de mercado inverso, ¿a dónde compro? ¿De dónde obtengo lo que requiero? De ahí pasas a definir instalaciones tanto de cocina como de piso de venta. El piso de venta debe ser mínimo 2 veces el tamaño de la cocina. Mínimo. Y depende Salvo que del tengas, tipo de servicio que des. eso te iba a decir, salvo que tengas una cafetería, lo que los mexicanos llaman una tortería, que la mayoría las compran para llevárselas, ese tipo de cosas, o que lo hablamos hace 2 semanas, hablamos un poquito de eso, que sea dark kitchen o que sea servicio pick-up, que simplemente la gente va, recoge y se lo lleva. Pero si tienes una sala de atención, una sala de venta, donde la gente va a sentarse, a conversar, debe ser mínimo 2 veces el tamaño de la cocina. Eso tienes que tomarlo en cuenta para elaborar y para tener una capacidad instalada que valga la pena tener. Porque si tienes una cocina muy grande, con un personal muy grande, para servir en mesa y lo que tienes son 4 mesas, No va. estás quebrado. Estás quebrado. Entonces, ese diseño, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vender hamburguesas. Las hamburguesas o los perros calientes, hot dog, dicen los gringos. ¿Cuánto tiempo te demoras en comerla? ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer sobremesa y hablar? ¿Cuánto tiempo me vas a tener gente parada esperando para sentarte? Un muy buen aire acondicionado en los sitios donde hace calor. Unas sillas que sean aparentemente muy cómodas, pero que al ratico empiezan a molestar. Eso es lo que hace McDonald's. Comes, paras y te vas. Y conversas allá afuera, porque hay gente esperando. O sea, ese tipo de cosas son las que se tienen que manejar en el diseño. Ah, no, pero es que yo lo que quiero es un restaurante donde la gente beba whisky
o brandy o la bebida que le dé la gana de tomarse, porque está sentado discutiendo un negocio. Ah, bueno, entonces tengo iluminación media a baja, entonces tengo muebles muy cómodos, entonces tengo eh, tiempo de preparación más o menos amplio como para permitirle a la gente conversar antes de que le pongas un plato al frente. Entonces, todo eso tiene que ir en el diseño, pero tiene que estar claro qué es lo que vas a vender. ¿Ok? Ya lo tengo diseñado, ya definí qué muebles, ya sé, de acuerdo a lo que voy a vender, qué equipos voy a comprar. ¿Ok? Entonces me voy a la elaboración del menú, que la vamos a hablar después, pero que ya tocamos un poquito de eso. Decíamos la semana pasada de 16 a 20 platos, pero eso también depende de cuál sea el negocio que quiero montar. Así ¿Okay? es sencillo. Si quiero montar un negocio donde la gente va a comer y a irse, 16 a 20 platos para que no se demore mucho eligiendo, para que no me hagan tener un inventario demasiado grande de cosas que eventualmente no usaría, sino que sean platos muy definidos. La mayoría del cliente que va a comer a un sitio, pero que lo que va es a comer, no llega inventando voy a probar esto. Ya la mayoría de la gente llega, se sienta, pone el menú a un lado y dice tráeme tal cosa. Solamente el que va por primera vez se pone a ver el menú. No, y si no te dicen tráeme lo mismo de ayer. Sí, pero si no, si lo que va es hacer negocio, entonces sí agarra una carta y empieza a buscar en la carta, a buscar platos más exquisitos, más especiales, más diferentes, qué sé yo. Entonces ya tú hablas de hacer un menú un poco más grande que los Cuando 20 tú vas platos. a un sitio como el Daniels en Manhattan, Uh-huh. el Daniels tú vas a una reservación y te dicen, no, las corporaciones tienen las reservaciones prácticamente todo el año. Bueno, pues sí, porque son gente de otro nivel que van, se sientan a tomarse un vino con el corporativo, con el cliente. O sea, van a otro, tal cual lo que tú estás diciendo, van a otro concepto de restauración. ¿Ok? Ahora, Sí, el estándar es la gente que monta un restaurante que llamamos, en Venezuela lo llamamos de batalla, un restaurante de toma y dame, que la gente sí va a comer y la gente de clase media va de repente a celebrar un cumpleaños. el famoso Incluso, ejecutivo. sí, y hay esas diferencias de sistema, por decirlo de alguna manera, de servir. ¿Okay? No es lo mismo, tú estás, por ejemplo, en un sector que hay mucho personal obrero, ¿okay? Que lo que salen es del galpón a comer y a regresar, que o bien es un servicio en línea corporativo, o bien es un restaurante de la zona que sirve rápido y te vas rápido, pero es comida artesanal, no es fast food. Y todo eso te Es lleva. aquello que llamamos, los venezolanos decimos comida casera, caserita. Sí, porque es a fin de cuentas comida artesanal, servida más Uh-huh. o menos rápida, en comparación con un restaurante más elitesco. No con lo que llamábamos también de comida chatarra. ¿Ok? No, es otra cosa. La comida artesanal casera no es comida, ni es comida rápida ni es comida chatarra. Lo que pasa es que Eso es correcto. generalmente ya está prehecha. Si yo recuerdo, a ver, entre todos esos periplos que hice yo por Venezuela, y me perdonan que ponga tanto el ejemplo de Venezuela, quienes nos siguen, Bueno, pero allá es son, que de allá vengo. de allá son. Sí. A mí me tocó andar por La Guajira trabajando un tiempo. Y tú llegabas a los restaurantes en La Guajira, la mayoría de los restaurantes en La Guajira son al aire libre, totalmente. Correcto. Tienen, tienen una cocina techada, sin paredes, y un área sin techo incluso, con las mesas, y tú vas a comer. Pero cuando tú vas a decidir qué comer, tú te paras y hay un mesón largote con un montón de pailas, pero de señoras pailas. Entonces tú pasas y levantas la tapa. ¿Ah? ¿Qué hay aquí? Ah, yo quiero de esto. Y levantas la otra y me pones un poquito de esto, ¿no? Y es una cosa así como, para dolarizarlo, es una cosa así como, me das $1 de carne mechada, pero quiero que me le pongas $1 de arroz y me le pones medio dólar de caraotas
y así te armas el plato. Imagínate tú aquella cosa, ¿no? Y hay gente que se arma unos platos que no se los puede comer, Claro. pero todo lo que te provoca. Eso es un restaurante de esos rapiditos. Todo está caliente, todo está puesto sobre un mesón largo que tiene calentadores debajo de las pailas. La comida está calientica. Y créeme que aunque son unas pailas enormes, en esas zonas nunca queda nada. A veces llegas un poquito tarde al restaurante y no, se acabó. No es que te dan refritos del día anterior. Bueno, pero retomando el tema del restaurante comercial, aquellos son comerciales también, pero son extremadamente coloquiales. Sí. Retomando ese tema, entonces ya definido todo esto, ya he hecho el estudio de mercado, ya definido diseño de restaurante, mobiliario, equipo de cocina, tamaño de acuerdo al público, o sea, todo esto que hemos venido conversando, entonces ya estoy montado, pero tengo la Santa María abajo todavía. Sí. Capacidad instalada, ¿qué rotación calculo yo de clientes que pueda tener en el momento máximo? Ah, no, pero es que yo tengo 40 mesas de 4 puestos, son 160 comensales. Yo realmente tendré 160 comensales girando. Al inicio no los voy a tener. Pero el estudio de mercado del sitio donde estoy montado me va a decir si es posible o no tenerlo. Ah, ok, pero si es posible tener una rotación de 160 cubiertos cada 40 minutos en hora pico, tengo capacidad dentro de la cocina para preparar esos 160 platos cada 40 minutos. Eso es algo que tiene que estar muy bien definido en el diseño. Porque no hago nada con tener a la gente sentada ahí. La teoría dice que un plato, desde que te lo piden hasta que lo sirves, no deben pasar más de 20 minutos. Eso es lo que dice la teoría. Si pasan más de 20 minutos, ya el servicio no es bueno. Pero Bienvenido, Ilio. hay factores, ¿no? Porque de repente me interesa más venderte el licor y la entrada que el mismo plato, que es más económico que las entradas. Pero el estándar son los 20 minutos máximo, pero no solamente vamos a eso, sino cuántas veces yo puedo rotar en un almuerzo las mesas. Claro, ¿Por qué? Porque claro. la gente se tarda, supongamos, los 20 minutos de que le sirvas, y después se tardan bastante más en comerse el resto, entonces en comerse eso y lo que haya pedido de segundo y postre. Entonces tú dices, ok, la persona se me quedó una hora y media, no me da chance de que atienda otra persona al mediodía, tengo que esperarme la noche, pero es una zona industrial, de noche no trabaja nadie, entonces de noche no tengo cena. Todo eso te lo va a arrojar al estudio. Todo eso te lo arroja el estudio, eso es correcto. Entonces Claro, es muy importante. ¿Ah? y siempre es importante que te ubiques en un local que tenga posibilidades de ampliación. Siempre es importante. No necesariamente tienes que abrirlo a full capacidad. A lo mejor resulta que la posibilidad de ampliación se te convierte en un negocio alterno porque no necesitas el espacio para ampliar el negocio. Pero a lo mejor resulta que sí necesitas el espacio. Entonces tienes que tener un local que tenga posibilidades de ampliación. Por eso tiene que entrar Ahora, a mi criterio siempre una asesoría. Por ejemplo, aquí ajá, tenemos el problema que cuando tú tienes un local, no rentas un espacio de ampliación porque vale mucho dinero. ¿Ok? Porque aquí pagas impuestos hasta por el pie cuadrado. Entonces, cuando haces la capacidad, y por eso aquí la tendencia es montar siempre segundo, tercero y cuartos locales. Te amplías montando nuevas vale, sedes. Porque el vale. costo te come. Claro, el problema cuando montas, nuevas sedes, es que necesitas hacer todo el proceso otra vez para poder crecer. Sí, en algunos casos, cuando tú haces tu estudio con el deseo de ampliación, y te estoy hablando en este caso de lo que nos encontramos aquí en Estados Unidos. Entonces tú haces tu diseño, haces tu estudio con la intención de ampliar. Entonces ya el segundo local es mucho más sencillo porque se va a apoyar en la primera cocina, que es donde Claro, más se disparan los costos. ¿Ok? sí, es Entonces tu verdad. primera cocina sí tiene que ir bastante calculada para poder apoyar
tienes la intención de un segundo local. Cuando quieres Sí, es crecer. verdad, yo aquí he visto muchísimo, no directamente en restaurantes, pero por ejemplo, en Venezuela cada panadería tiene su horno, tiene todo su proceso, su personal y cada pan que sale sale de esa Es panadería. así. Aquí no, aquí tienes hornos en diferentes sitios con furgonetas que llevan a todos los expendios del pan el pan. Mándamelo. Pues más o menos eso es lo que podría hacerse, es ampliar, eh, digamos que brigada marrón, que es bebidas, tragos, qué sé yo, y tapas y cosas sencillas, y la brigada blanca afianzada en el negocio más grande, la brigada blanca que son los cocineros Sí, sí, en todas sus cocina. acepciones, teniendo algo pequeño en cada uno de los otros locales. Y mándame callos, por hablar Sí, con sí. comida española, mándame callos y entonces no te mando 2 platos de callos, Pero acuérdate que te mando una el fuente de callos. concepto hoy en día de cocina va similar al barco. El barco, si se para, no paga flete. Si tú puedes tener tu cocina trabajando para varios locales, la estás produciendo mucho más tú y les cuesta menos a ellos. Es cierto, es cierto. Bueno, y ahorita hay parte de esa concepción funcionando que entra dentro de la llamada cocina fantasma. Claro, Hay, hay gente que se dedica a cocinar para locales. Tiene su cocina, no tiene piso de venta, no atiende clientes directamente, sino qué me pidió tal restaurante hoy, qué me pidió tal restaurante hoy. Aquí están los preparados, aquí están las ok. cantidades y va para allá. Ahora fíjate, hay un concepto de cocina fantasmas que se utiliza aquí, que yo creo que puede ser inclusive riesgoso para la cocina originaria. ¿Qué haces? Tú tienes tu restaurante y en tu Mm. restaurante metes un segundo personaje que es la cocina fantasma. Entonces resulta que tienes dos restaurantes, dos comidas distintas, dos procesos distintos, dos almacenamientos distintos en una sola cocina y eso te puede generar conflicto. Claro, tú como restaurante dices, bueno, aquí tengo una persona que me ayuda con la renta, ¿ok? Pero también te complica tu cocina, porque las cocinas aquí son muy limitadas en espacio, por razones de costo. Sí, sí, aquí en Europa Entonces, cuando también. se hace, hay que Muy pensarlo bien, hay que complicado. hacer el estudio y decir, mira, sí, sí vale la pena o me va a crear problemas. Yo le aconsejo, la gente tiene un restaurante, no mete una cocina fantasma. Yo le aconsejo que amplíe su local, que crezca él, que invierta, Sí. que apueste a sí mismo. Yo creo que te comenté en algunos de los programas anteriores que aquí hay una persona que compró 2 edificios y convirtió cada piso, Sí, cada apartamento en una cocina y las alquila así como cocina, como para cocina fantasma, ¿no? claro, pero eso Incluso, también funciona aquí. Aquí hay gente que tiene un restaurante, cierra a las 10 de la noche y a las 10 empieza otra gente que le rente la cocina hasta las 5 de la ujú, mañana y ellos hacen su producción, se la llevan por donde la tienen que llevar y venden donde tienen que vender. Hacen tortas, hacen lo que les dé la gana y se lo llevan y lo almacenan en otro sitio, pues. Pero producen en función vale. de los permisos de la cocina que alquilaron. Sí, eso es habíamos hablado temprano del problema de la Sí, permisología y eso es otra de las cosas que facilita un poco, ¿no? sí, es una opción. Sí, fíjate cómo va cambiando, cómo ha ido cambiando la restauración a través del tiempo. Ya estamos a esos niveles de tener cocinas externas trabajando, ya estamos al nivel de la cocina fantasma, que realmente lo que es una cocina pick-up. Sí, Cocino, viene luego que te lo lleva. sí, En así. algunos casos, allá me comentabas en el programa pasado que empresas tipo Globo y ese tipo de empresas son muy costosas, aquí no son tan costosas y funcionan muchísimo. Pero, sin embargo, siempre encarecen. Y Sí, hay mucho riesgo porque yo envío un pedido con un operativo de esas empresas, el operativo va a entregarla, la persona no está o no la encuentra o lo que sea y la persona no recibe el envío, pero a ti tampoco te lo devuelven.
O sea, tú lo pierdes. Se queda con eso el operativo. Entonces, ese tipo de cosas son un poco complicadas. El pick-up funciona bastante mejor para el productor y para el consumidor. Funciona bastante bien. Mira, no hablamos del marketing y el tiempo se acabó. Mira, a mí me Bueno, gustaría, no sé si estás de acuerdo, la semana que viene yo creo que vamos a tener que tocar el marketing. Vamos a darle un espacio al marketing, pero vale. hablar del diseño de lo que es la cocina y el salón. Sí, de acuerdo totalmente. Por lo menos ya sabemos que diseñar una cocina tiene que ver básicamente con tu público objetivo, que es el que genera el menú. Ahora, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Qué es lo que va a dónde? ¿Cómo va iluminada? ¿Qué es una cocina de isla o qué es una cocina de pared? Que todo eso no lo hemos dicho. Sí, no, Y incluso las cocinas fantasmas realmente cómo funcionan. O sea, porque es el negocio en sí. Tú puedes hacer muchos negocios, tú puedes empezar incluso en tu casa haciendo el negocio. Lo que tienes de acuerdo a las normativas, ampararte de donde tengas que amparar para cubrirte las espaldas jurídicamente hablando. sí, sí, básicamente, por lo menos aquí en España no puedes trabajar desde la casa. Tienes que tener un obrador y yo podría solicitar toda la permisología de obrador para mi casa, pero al saber que vive gente allí, no me lo dan. Tienes que tener Sí, un obrador independiente. Pero hay otros países donde eso no es un problema. correcto. Eso depende de cada sitio. Exacto. Fíjate, no tiene que ver con cocina, pero aquí en España la velocidad máxima permitida en ciudad es de 30 kilómetros por hora. No puedes ir a más de 30. En algunos sectores muy específicos, autovías 50 kilómetros por hora. En Alemania, que es parte de la Unión Europea, no existe límite de velocidad. Correcto. O sea, cada lugar tiene Su su toque forma. de locura, por decirlo de alguna forma, su normativa. ¿No? Sí, correcto. Bueno, no nos queda más Bueno, que despedirnos. Reinaldo, dinos de qué vamos a hablar la semana que viene. Entonces, Bueno, vamos a hablar del diseño de la cocina una vez haciendo el primer paso, que es todo el análisis, y tienes ya tu concepto hecho, cómo diseñar tu cocina y cómo diseñar tu salón, tu oferta. En caso de que tengas salón, sino cómo estructurar tu delivery. Porque el delivery no necesariamente tiene que ser con las empresas de las aplicaciones. También tú puedes tener tu gente particular haciendo el delivery. claro, aquí hay varios negocios que tienen sus 2, 3, 4 y hasta 5 motos con su personal que no cobra un sueldo, sino que cobra por entrega, pero pertenece solamente A ese a establecimiento. ese negocio, a ese establecimiento. Sí, y ahí juegas a las tres cosas. Pick-up, llegué, lo busqué, me lo llevé. Claro. Eh, Aquí hay muchos sitios que tienen un espacito pequeño, como una especie de baldas a los lados de la puerta, donde la gente llega, se lo come paradito y lo desecha el material de empaque y ese tipo de cosas. O tienes el envío. Tú lo buscas, yo te lo envío, o vienes y te lo comes rapidito aquí, Correcto. pero rapidito. Y en este caso estamos hablando de restaurantes. Porque también está el servicio de cocinar a domicilio, que es muy interesante y de muy bajo costo. Sí, señor. Ayer, por cierto, me estaban hablando de eso, de si yo podía cocinar a domicilio. Encantado la vida. Sí, y además eso es lo más fascinante que hay. Sí. En Venezuela lo hacía muchísimo. En Sí, Venezuela ya no al final no teníamos restaurantes, sino la escuela. Y entonces iban a la escuela a pedirme, incluso para matrimonios, pedían el cocinero y pedían personal para el servicio en el buffet y todo eso, lo querían uniformado de cocinero, de toda aquella cosa. Entonces, pues los muchachos, los alumnos conseguían trabajo y yo trabajaba la cocina. Se trabajaba bastante bien. sí, no, Bueno, era otra cosa. Y yo mismo aquí nunca he tenido local. Yo lo que he hecho es rentar y despachar. pues mira, te voy a decir, después de tener que servirle comida a 18.000 personas en un día,
Tres Te veces al cansarías de día. estar encerrado en un local. 3 veces al día. ¿Ves? 3 veces al día, sí, te cansarías de eso. Bueno, nos despedimos de Sí. la gente, tanto de la gente que nos ha estado siguiendo ahorita en el directo, que les agradecemos que cada domingo estén allí. Muchos de los nombres que vi están cada domingo. Y despedirnos del montón de gente que nos ven diferido. Ahorita decirles que está saliendo, en lo que terminemos, se queda guardado en los videos de Instagram, está saliendo en mi perfil de Facebook, consiguen todo, se está montando, y en el canal de Juan Chiti de YouTube. Pronto estará saliendo también en el canal de YouTube de Chef Chef Reinaldo. Reinaldo y también en el Facebook de Chef Reinaldo. Estamos Eso es correcto. resolviendo unos detallitos técnicos ahí Para para que pueda salir, empezar a bajarlo. para empezar a bajarlo, sí. Bueno, Bueno, usted no me nos queda más despido yo de que ustedes, muchas hasta el domingo gracias. próximo. Ajá, Nada, hasta el domingo próximo donde hasta estaremos de el nuevo. domingo próximo. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, Dios que me la los pasen bien. bendiga. Y ahora me toca irme para la playa. Cochina envidia. Dale, saludos por allá. Igual, igual.